Bueno, hola a todos y bienvenidos a este primer vídeo del canal. Desde luego, yo creo que había varios partidos importantes durante la semana. Hemos visto un Sevilla que se mete por la lucha por el título de lleno, los de Lopetegui suma y sigue sin hacer ruido. Barça campeón en una segunda parte que fue la verdad que bastante cómoda para ellos por el buen juego que hicieron y fue justo vencedor. Atleti también solventando su partido de una forma contundente, y nos quedaba analizar el Madrid sobre todo por algo que yo creo que era bastante importante, y es cómo iba a reaccionar Zidane ante una alineación donde tenía unas bajas muy importantes, ¿no? Yo creo que por eso era un poco interesante ver cómo el francés se manejaba esa situación. Ante un equipo necesitado, un equipo que además el Getafe, que no está jugando mal, que yo creo que le está faltando es esa definición, ¿no? El gol, que es lo que al final tanto vale en el fútbol y que a los getafenses pues les está pasando factura, porque compiten, sabrán lo que juegan, es un equipo rocoso, duro. Yo creo que es un equipo que juega bien también, porque al final hace lo que trabajan, y creo que en eso son bastante buenos. Pero el gol mandan al fútbol, y sin gol lo tienen muy complicado. Bueno, pues vamos a ver un poco las alineaciones y el por qué ayer el Madrid se atascó, y ojo que quizá da un pasito atrás para poder ganar el título de Liga. Vamos ya con ello. Sobre todo tener en cuenta una cosa, yo creo que es muy importante a la hora de mirar la alineación también y ser justos. Podemos ver que el rendimiento del Madrid ayer bajó, que no fue tan productivo a nivel ofensivo, pero también es que las bajas yo creo que eran muy importantes, ¿no? Vemos un poco la alineación, vemos Militao, Chus, que está haciendo una buena temporada en el filial, con Marcelo y con Odriozola, esa línea de 4. Es verdad que yo creo que Militao es el que se está convirtiendo un poquito ahora con esa continuidad en el jefe, en el eje de la defensa, por lo menos ayer seguro que lo era. Modric, vamos a ver un poco la función de Modric y lo que pasó ayer también en el partido, por lo que la productividad ofensiva no fue tan clara del Madrid. Luego, aquí una sorpresa importante, que es en Rodrigo más por dentro y Asensio más por fuera. Yo creo que ahí el Madrid tuvo un problema de producción, un problema de creación, y eso se notó bastante, con Mariano de referencia, Vinicius por fuera y, como he dicho antes, Asensio también. Mientras que el Getafe, Soria, Yené, Timor, Nión y Olivera, una defensa fiable. Es verdad que con Timor más atrás el Getafe perdía quizás esa segunda línea, ese tiro de media distancia donde el jugador del Getafe aporta mucho. Un mediocentro bastante de contención y sobre todo de músculo, con Maximovic y Arambarri. Unal con mucha libertad de movimiento, que creo que hizo una primera parte bastante interesante. Un Mata también con movilidad, no muy afortunado de cara a gol, pero que estuvo siempre ahí. Yo creo que el delantero de Cantino es un futbolista muy importante para el Getafe, y yo creo que luego Aleñá por dentro a pierna cambiada, quizás es verdad que partiendo de fuera, pero tendiendo a venirse hacia adentro para dejar las salidas y las subidas a Nión, tampoco estuvo muy a un nivel demasiado alto. Pero sí que, por ejemplo, Cucurella creo que hizo un buen partido y sobre todo más referencia. Por ahí fueron los ataques del Getafe. Con Asensio metiéndose mucho por dentro, yo creo que el Madrid aquí tuvo un problema importante, ¿no? Porque muchas veces la banda se quedaba desocupada. Aquí se acumulaba mucha gente porque Isco siempre tiende a venir hacia adentro, Mariano cogía un poco de altura, pero fijaros cómo aquí quizás se comían el espacio muchas veces. Y esos momentos donde no había esos apoyos claros por la distancia adecuada del segundo jugador, del tercer jugador, le creaban un problema al Madrid. Por eso también en la salida de balón perdió bastantes veces la posesión del mismo el Madrid, con una muy buena presión del Getafe, en un 1-4-4-2 prácticamente clavado, donde Cucurella se quedaba más por fuera y Unal y Mata hacían esa pareja para ir a presionar en altura, o bien a los centrales o bien a Modric. Un Modric que, fijaros cómo se venía muy atrás, y que sobre todo a la hora de tener salida limpia de balón no la tenía, porque tenía muy lejos a los jugadores, ¿no? Tenía Asensio aquí a veces que se abría, luego la tendencia atacante de Rodrigo le hacía que estuviese demasiado en altura, y fijaros todo el espacio que se quedaba por dentro para que incluso Modric a veces fuera el que tuviera que hacer una conducción, hacer demasiados unos contra unos, y ahí había pérdida de balón continua, ¿no? Quizá Isco no estuvo a mal nivel, yo creo que el malagueño no estuvo mal. Le faltó quizá pisar más área o estar más cerca de zona de creación para tener más compañía con Mariano y que no estuviese tan desasistido.
y fue un poco la falta de producción que tuvo el Madrid por ese aspecto, ¿no? Vinicius no tuvo vuelo, no tuvo camino para correr a los espacios, por eso tampoco el brasileño lució mucho y fue un poco ese atasco del Madrid. Destacar, lógicamente, la figura de Courtois, porque ahí sí que estuvo bastante bien el Getafe, con Aleñá, como decía antes, metiéndose más por dentro, con Nyón en altura, llegando también para meter centros, un Cucurella también bastante en altura, que esa fue la banda que utilizó mucho más el Getafe, ¿no? esa banda izquierda, con Olivera también, pues que lógicamente también llegaba, y luego un buen equilibrio aquí para las transiciones de Maximovic y de Arambarri, y luego lo que comentaba al principio, Unal con libertad de movimientos. Esta referencia de Mata, que es verdad que estuvo cerca del gol con aquel palo y sobre todo con las paradas de Courtois, que como digo creo que fue el mejor jugador del equipo del Madrid con diferencia. A partir de ahí luego ya nos metemos en la segunda parte y en el minuto 64 creo que hay un cambio interesante, que es cuando entra Antonio Blanco para que Modric pueda salir de zona. Creo que eso es un aspecto que sí que vino muy bien y que sobre todo le dio al Madrid quizá un poco más de equilibrio, pero con Modric ya también cansado, ¿eh? Es cierto que también ahí Modric ya también estaba cansado y yo creo que ahí pues le costó bastante, ¿no? Le costó bastante poder manejar esa situación ya para empezar a acosar un poco más al Getafe. Ahí le costó porque yo creo que ya era quizás un poco tarde, no porque, bueno, pues no porque no hubiese tiempo, pero sí pues yo creo que por el cansancio. También es cuando sale Benzema y se quita también Mariano del partido. Y bueno, pues vamos a ver un poco cómo quedó la situación, ¿no? Porque sobre todo hay más cambios, pero sobre todo pongo esos porque fueron un poco por lo más destacados, ¿no? Y sobre todo por tiempo. Ahí cuando sale ya Benzema, le vemos ahí y vemos a Antonio Blanco, fijaros ya cómo cambia un poco la disposición del Madrid. Ya Modric va a su zona más habitual, a ese interior perfilado hacia la derecha y con Benzema más arriba. ¿Qué pasa? Que no hay conexión. No hay conexión porque yo creo que Modric ahí ya está cansado, no empieza a recibir tanto. Antonio Blanco, buen debut del canterano, buen equilibrio. Ahí el Madrid se ajusta más, creo que hubiera sido una buena opción quizá apostar por él desde inicio, pero como digo, yo creo que fue un poco esa falta de conexión entre líneas la que al Madrid le provocó, fijaros, que no hubiese pues, ese juego normalmente que suelen hacer, que enlacen entre ellos y que puedan jugar de una forma más adecuada, sobre todo también porque el Getafe pues le puso las cosas complicadas. Un buen presión en altura, movilidad, yo creo que luego también mejora bastante el Getafe con la salida de Ángel por Mata. Yo creo que ahí él tiene mucha más movilidad y también es un jugador de área que es cierto que lleva tiempo sin hacer gol, que lleva tiempo también sin ser titular, pero a mí personalmente es un futbolista que por esa movilidad y esa picardía de jugador de área me parece bastante interesante. Bueno, pues es un poco el análisis del partido. Yo creo que a partir de ahí podemos sacar un poco cada uno nuestras conclusiones, pero también destacar la dificultad de plantear una alineación con tantísimas bajas. El Madrid quizás dio la cara a nivel competitivo, pero no a nivel de juego. Eso lo que provocó fue que apenas generase ocasiones y se deja 2 puntos importantes que no sé si le costará o no le costará a la Liga, eso ya lo veremos en los siguientes análisis. Espero que os haya gustado este primer análisis del canal, nos vemos pronto con el siguiente y como os he dicho antes, o como os dije en el primer vídeo de presentación, no olvidéis suscribiros, que vamos a seguir y vamos a tener sorpresas que creo que os van a gustar. Un abrazo a todos y que tengáis buena semana.